Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Te Enteraste. Esto sería la sección Te Enteraste en Lula de la Radio, el canal de YouTube, que como novedad tiene esto de estar proponiendo ahora la suscripción mensual para quienes deseen y puedan apoyar este canal y estas propuestas como la de hoy, de conversar sobre algunos temas de los que una cree que se está oyendo bastante. Hay que ver también por qué parte del mundo una anda habitando, qué es lo que arroja tu algoritmo. Pero bueno, Patricia Gaete, en principio gracias por decir que sí, por venir este ratito a grabar el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre súper feliz de acompañarte en cada propuesta y sobre todo cuando la propuesta tiene que ver con hablar de temas importantes. Bien, y en este caso el tema es nada menos que una reforma educativa, un borrador hasta ahora o un proyecto de ley de libertad educativa, porque ese es el nombre que tiene. Nombre, sí. ¿Qué sabés vos? La primera pregunta que a mí me surge hacerte, Patri, es ¿qué sabés vos como profesional de la educación, como formadora de docentes, además no solamente como docente, como tampoco solamente teórica de la pedagogía? ¿Qué sabés vos de ese proyecto? Bueno, lo que sabe todo el mundo, o todas las personas que han querido acercarse al documento. El documento está publicado en el espacio que el gobierno ofrece para difundir estos proyectos. Y además de eso, lo que se va difundiendo también a partir de ese documento en los medios de comunicación. La verdad es que de todas maneras hay poca información respecto de una reforma educativa y de lo que representa una reforma educativa, que es un montón. Es un montón. Es un montón. Definitivamente. Y queda muchas veces como tapado con menos prensa que otro tipo de reformas que hacen más ruido, como la reforma laboral, por ejemplo. Pero el documento está disponible, uno ingresa a la página y puede descargar el texto. No parece un borrador, no, parece un texto definitivo. Y bueno, hay bastante para discutir y para analizar respecto de ese documento en particular. Bueno, una de las cuestiones que se están marcando desde los sectores opositores al proyecto, más allá de la oposición política partidaria, sí, digamos, desde los distintos sectores de la sociedad y de las instituciones educativas en concreto. Por ejemplo, una de las grandes preguntas, incógnitas, o si se quiere, de las dudas o del vacío en cuanto al diagnóstico, ¿no? Porque cuando alguien propone, en este caso, una nueva ley, es porque hizo un estudio como previo. Pensándolo muy en términos del método científico también, ¿no? O sea, vos, claro, de docente, vos estableces la etapa de diagnóstico, sí, porque vos decís, bueno, evalúo, veo con qué o con quiénes y en qué condiciones tengo que trabajar, está pasando esto y a partir de eso, soluciones, ajustes. Bueno, eso parece que no está, ¿no? No está disponible, no está difundido. Nosotros, desde el regreso a la democracia en educación, tenemos una historia de aplicación de reformas que no fueron eficientes. O que no le dieron respuesta a las verdaderas necesidades del conjunto de la población, básicamente porque el conjunto de la población no se la miró, no se la escuchó, no se la consultó, no se hizo un verdadero diagnóstico de situación, un verdadero estudio de cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son las fortalezas del sistema, en este caso del sistema educativo, para poder apoyarse en esas fortalezas y pensar las mejoras a partir de ahí. La primera reforma, siempre hablando desde el regreso a la democracia, la primera reforma fue en el año, tuvo fuerza de ley en el año 94. La de Menem. La Ley Federal de Educación.
Que la que trajo EGB3, 1, 2 y 3, polimodal, que fue muy resistida también, me acuerdo, en su momento. Bueno, antes de esa reforma educativa, se generaron en todo el país congresos pedagógicos. Los congresos pedagógicos convocaban a docentes de cada uno de los niveles para poder hablar, bueno, qué eran las cosas que había que mejorar. Claramente había que hacer un cambio, porque hasta ese momento lo que estaba en vigencia era prácticamente la ley 1420 con todas las reformas posteriores, o sea, era necesario. Se hicieron los congresos pedagógicos, se escribieron documentos al respecto, pero luego la reforma aplicó una estructura de sistema importada desde Europa, desde España. Y en España ya no había funcionado. Entonces, en nuestro país se aplicó sin tener en cuenta los congresos pedagógicos, sin tener en cuenta las necesidades estructurales materiales. El contexto nuestro como país, ¿no? Claro, en más de una localidad, en más de una escuela, terminó funcionando un EGB3 con estudiantes con sobreedad, conviviendo en el mismo espacio con niños de 6, 7 años. No funcionó. El séptimo grado antiguo, que estuvo previo a la ley federal, era como un agujero negro. Las maestras recién recibidas no los querían tomar porque eran grandes. Y las maestras o las profesoras, sobre todo las profesoras que eran quienes tenían, o profesores, quienes tenían que trabajar en EGB3, no los querían tomar porque todavía eran muy pequeños en edad. Entonces hubo una resistencia lógica por desconocimiento, porque las direcciones tenían que aplicar una nueva estructura sin recursos, sin formación. Duró 10 años. Que no es poco. Que es un montón. Y fue modificada por la Ley Nacional de Educación, que verdaderamente yo que he estudiado mucho en estos años de carrera, he estudiado mucho la ley. La ley federal, ¿no? No, la ley nacional. La ley federal es la anterior. La 26.206 es la Ley Nacional de Educación. Ahí va. Es una de las mejores leyes de Latinoamérica. Sobre todo porque ya en los años en que fue pensada y promulgada y tomó fuerza de ley, se basó en 3 pilares fundamentales, que son la inclusión, la calidad educativa y la equidad, que reemplazó con su tiempo, porque hubo que hacer mucho trabajo de concientización en el conjunto de la población, al concepto de igualdad. Y de verdad sentó la base de después todo el progreso que se dio a nivel social. ¿Sí? Hablar de inclusión y hablar de equidad trajo después, preguntas sobre qué pasa con lo que se llamaba en ese momento las minorías, qué pasa con las personas con discapacidad. Bueno, que es el caminito que nos lleva al concepto de diversidad, que en este proyecto de ley no aparece. No está. Las reformas en general, las reformas en nuestro país tienen esta historia, ¿sí? La ley 26.206 lo que hace es tomar aquellos congresos pedagógicos, los toman y empieza a hacerse preguntas respecto del momento en el que se estaba gestando la nueva ley. Y por eso regresan a un formato escolar similar al anterior, dándole a las provincias la opción de elegir, justamente la opción de tener una primaria de 6 años o de 7 años. Esta nueva ley, como recupera muchos de los elementos anteriores y los combina con estos pensamientos que no eran propios de la región de nuestro país, sino que provenían ya de movimientos culturales que se estaban haciendo en el mundo, que se estaban gestando en el mundo, lo que hace es generar un mejor escenario para su aplicación. Y al regresar, por ejemplo, a tener la primaria en un edificio funcionando y el nivel secundario en otro, también logra la aceptación del conjunto de la población. Claro. ¿Qué pasa? Hoy la realidad de nuestras escuelas, de nuestro sistema educativo, es otra. Claramente hay que hacer ajustes y hay que hacer mejoras. Pero de verdad,
y sé que no soy la única, estamos cansados de que cada gestión venga, borre de un plumazo todo lo anterior y aplique su propia receta, sin tener en cuenta que hay elementos que estaban previos a esta gestión que son buenos o que merece la pena sostener. Esta reforma puede tener cosas, y de hecho yo la leí, y tiene cosas con las que coincido. Tiene elementos muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles, Patri? Por ejemplo, pensar el calendario escolar en términos de horas y no de días. Nosotros tenemos un calendario escolar que cada vez se empecina más en aumentar la cantidad de días. 190 días de clases. Hace 20 días que los estudiantes están yendo a las escuelas a estar. Claro. Para algunos estudiantes es un montón porque es el lugar, sobre todo en diferentes realidades, ¿no? En diferentes realidades es su lugar. Es un lugar seguro. Es un lugar cuidado, es un lugar de pertenencia, pero muchos otros van a estar. Y la escuela termina cumpliendo otra función que no es la de enseñar, porque la enseñanza ya aconteció. Sí. Ya aconteció, ya se evaluó, ya las maestras van inventando nuevas actividades y hacemos una mateada y hacemos otro picnic y el picnic de esta semana. Entonces, aumentar en días no garantiza la calidad educativa. Los sistemas educativos europeos se calculan en horas. El sistema educativo francés, que es uno de los más eficientes, tiene por lo menos, hasta donde recuerdo, 3 pequeñas vacaciones o recesos de 2 semanas a lo largo del año. Para Navidad, en invierno, en primavera. Y lo que hace es calcular en la jornada escolar, o sea, el conjunto de jornadas escolares en un mínimo de horas para la enseñanza. Por periodos, digamos, ¿no? En total el año me puede tener entre 700 y 800 horas efectivas de clase, ¿sí? Bueno, la ley propone 720 y está por ahí dentro de los datos. Por ejemplo, el sistema finlandés es el que menos horas de clase tiene, pero son jornadas que comienzan a las 8 o 9 de la mañana y finalizan a las 15 o 16, con el almuerzo en el medio. O sea, son jornadas extendidas para nosotros, con una propuesta de clases verdaderamente acorde a la realidad en la que esos sujetos que están aprendiendo van a tener una actividad después social, civil, laboral, etc. Bien. Eso lo podemos poner como en un dato interesante, ¿no? Dejamos de pensar en 180, 190 días de clase, el agotamiento. Eso es algo que se puede considerar como bueno. Otra cosa muy buena, que puede ser muy buena, puede ser todo en potencial, porque no es el dato o el artículo que ofrece la ley solo bueno o malo, ¿sí? Puede ser bueno o malo en función de todo lo que se haga alrededor para aplicar ese artículo. El artículo referido, por ejemplo, a las decisiones curriculares que toman las escuelas también es muy interesante. Porque es cierto que no se puede pretender equidad enseñando a todos lo mismo. Si bien cada jurisdicción tiene autoridad para elegir su diseño curricular, para construir su currículum, hay enormes diferencias en nuestra provincia entre la costa y la meseta. Totalmente. Bueno, una de las primeras cosas que yo pensaba, Patri, cuando leía el texto de la ley o del proyecto de ley, o las distintas manifestaciones desde sindicatos, desde intelectuales, investigadores que están en contra, es esto, lo primero que me venía era, ¿qué pasa acá? Las escuelas rurales. En este momento, no hay una distinción real entre lo que debe ocurrir o la asistencia que el Estado provincial le debe ofrecer
a una escuela rural y a una escuela urbana, a una escuela para jóvenes y adultos y a una escuela que tiene situaciones de discapacidad para atender. Sí, o en escuelas urbanas también pensaba en qué pasa según el barrio en el que te muevas. Digo, cuando planteas esto está bien del modelo finlandés, pero que la ley claramente está mirando hacia afuera para traer cosas, ¿no? Una vez más, este proyecto, hay de nuevo el pequeño detalle de infraestructura, el pequeño detalle de, ok, ¿cómo hacemos para poner esto en práctica en las escuelas que tenemos? Volviendo a esto que puede ser bueno, las escuelas tendrían, en el marco de este proyecto, si se concretara la ley, tendrían la posibilidad de, con las coordenadas que trace el Consejo Federal de Educación y las autoridades jurisdiccionales, tendrían la posibilidad de elegir sus temas a enseñar, ¿sí? Pero para que esto sea eficiente, Lula, las personas que hacen esa elección tienen que estar en condiciones de poder hacer esa elección. ¿Y en quién pensamos? En las direcciones. Pero en este momento las direcciones, la verdad, por lo que conozco, tienen mucho entrenamiento burocrático y poco entrenamiento, conocimiento pedagógico. Claro. Que no es solo pedagógico, porque pedagógico estamos hablando de esa tríada docente, estudiante, conocimiento. Tiene que ver también con la convivencia, con la formación de comunidad, con las necesidades de esta comunidad. Hay directoras y directores que hacen lo que pueden entre las necesidades o las pretensiones de las autoridades respecto a, no sé, una planilla, ¿no? Una planilla pensada para hacer relevamiento de estudiantes con discapacidad. La misma planilla para todas las escuelas y con fecha. ¿Sí? Y no te pases de ese día para presentar esa planilla. Estoy dando un ejemplo en el aire, ¿no? O sea, no en el aire, la planilla existe, realmente existe. Pero no todas las escuelas pueden cumplir esa planilla con cada uno de los componentes que la planilla establece. Sobre todo si la escuela, por ejemplo, es una escuela que tiene sus propios recursos de acompañamiento a estudiantes con discapacidad. Sobre todo si es una escuela que tiene una comunidad en la que los estudiantes con discapacidad reciben atención por parte de la familia, por parte de las obras sociales y no del Estado directamente, del sistema educativo. Y no podemos igualar en cuanto a la solicitud de información, como no se puede igualar las pruebas a aprender. Las pruebas a aprender son absolutamente ficticias. Están pensadas y están organizadas por gente que no sabe lo que se enseña en el nivel primario y claramente se refleja en lo que le preguntan a los estudiantes. Pero después esas son las pruebas que se usan hablando de diagnóstico. Para tomar decisiones, claro. Tal cual. Pero no valen como parámetro en nada. No, porque en realidad, y aunque estuvieran pensadas en base a los saberes, vos pensás que cada provincia tiene su diseño curricular y las evaluaciones a aprender están pensadas desde Buenos Aires para todo el país, como si todo el país fuera Buenos Aires. Entonces hay elementos, y este año en realidad la evaluación a aprender en nuestra provincia estuvo complementada con otra evaluación para el plan de alfabetización, que también tuvo un montón de fallas. ¿También generado desde Nación? No, esa generada desde la provincia. Pero de nuevo, pensada por gente que no se tomó el trabajo de ver qué es lo que se enseña en cada año, en cada grado del nivel primario. Entonces había, había una metodología, el año pasado no este año, se le exigía a todos los estudiantes de tercer grado aplicar el método Broyman para resolución de algoritmos de matemática. ¿Y eso en tercer grado no se enseña? En realidad se enseña con diferentes metodologías. Ok. Y se resuelve el problema, pero de otra manera, digamos, para la gente que... Claro, lo que pasa es que ese método tuvo un momento de mucha publicidad y de un momento de auge. Como los diagramas de Venn. Claro. Sí, bueno, eso es más antiguo. Tuvo un tiempo y fue muy eficiente y es un muy buen método para enseñar, pero
no todas las docentes se apropiaron de ese método. Entonces, bueno, ahí, Patri, igual me corro un poco del tema de la ley actual o del proyecto de ley, porque me haces pensar en cuántas veces desde afuera de la escuela he escuchado el planteo de ahora enseñan de esta manera, como si esto de las distintas metodologías respondiera a modas, y te lo pregunto a vos, si así todo, sabiendo que hay estudios detrás y fundamentos teóricos, marcos teóricos, si de todas formas también hay modas a veces. La escuela adolece históricamente de una enfermedad que yo nombro aplicacionismo. No hay cura para eso. Tenemos que volver a nacer o tenemos que andar mucho camino para entender que no todo lo que surge en las diferentes ciencias es así de fácil aplicarlo en la escuela y va a dar buenos resultados. Y no proviene no solo desde modas, si se quiere, de enseñanza o pedagógicas, también desde la psicología. Se pone de moda la educación emocional y tiene que estar en todos lados. Y de verdad que le tengo mucho respeto a la emocionalidad en la enseñanza, pero de verdad, como cualquier otra cuestión en la vida, un profesional que se sabe profesional y que pone en valor su profesión en la enseñanza, antes de hablar libremente o así livianamente de cualquier nuevo conocimiento o tendencia, tiene que informarse, interiorizarse, estudiarla, ¿no? Estudiarla. Claro. Es decir, cuando empezó a aparecer la emocionalidad, y nos estamos yendo de tema, pero vale la pena, se dejó de mirar la ESI. Claro. Y la ESI, o sea, aplicando la ley de educación sexual integral, estamos abordando la dimensión emocional de la persona que está aprendiendo. Total. Y de la que está enseñando. Entonces, está todo inventado. No tenemos mucho que hacer. Pero bueno, estas son cosas que podemos notar como pueden ser buenas, esto de decidir en base a la identidad institucional, el calendario, la cantidad de horas o el currículum. Pero, una reforma de tamaña envergadura que no ha sido debidamente consultada carece de legitimidad. Al carecer de legitimidad, lo que estamos diciendo es que la resistencia en la aplicación va a ser muy grande. Y la verdad es que no tenemos frente a nosotros un escenario tan pasivo de profesionales como sí ocurrió cuando la ley federal se aplicó. La reacción va a ser muchas veces abierta y muchas otras decir sí, vos querés que haga esto, claro, pero después hacia adentro va a ser distinto. Toda reforma en el ámbito que sea, cuando proviene de una decisión política, debe contar con el apoyo de las personas que van a llevar adelante esa reforma. Si no, es una ficción. Si no, la próxima gestión va a venir, va a borrar de un plumazo lo hecho y va a poner en marcha su propio libro. Otra cosa que me preocupa y mucho es el rol del Estado y el rol de la familia. Ahí quería ir. Las familias están preparadas porque, para quienes no lo sepan, este proyecto de ley lo que hace es correr esa responsabilidad sobre la educación a las familias. Y de hecho también desaparece bastante la figura de las juventudes en las escuelas, de la representatividad, de la representación, mejor dicho. La primera pregunta que a mí me surge es, poner sobre la espalda de las familias de hoy. Mira, yo no tengo posición político-partidaria tomada, tengo mi pensamiento y he estado en diferentes momentos de mi vida como más cerca de diferentes espacios políticos. Por eso trato de ser plural. Pero te voy a dar este dato y las conclusiones las puedes sacar vos o las puedes sacar el público, el auditorio. En este momento, en el mundo, el único país que tiene una combinación eficiente, ¿no?
de un sistema educativo organizado. Y el parental es Cuba. Bien, dato. No me digas. Sí te ¿Lo digo. sabe la gente que le nombraron ese país a la gente que armó este proyecto? No lo sé, desconozco. Hay, por supuesto, otras versiones de la educación parental en el mundo, pero Cuba es precursor, ha sido precursor hace muchísimos años, o sea, desde la Revolución prácticamente. En el texto de este trabajo que nos convoca y de mi lectura, lo que se desprende primero es que con el argumento de que cada uno tiene la libertad de enseñar y aprender según sus convicciones, están ocurriendo varias cosas. El Estado se está desentendiendo de un monstruo de financiamiento gigante. Por más que me digan que después van a haber evaluaciones y que esas evaluaciones van a ser condición para poder seguir con el sistema parental de enseñanza, pero de todas maneras es un montón de dinero que va a dejar de estar en el sistema educativo. Ya es poco. Sí, claro. Ya no alcanza. Si el Estado empieza a funcionar como subsidiando solo a aquellos que no pueden, y quién elige a quién no puede, cómo se elige a quién no puede, en qué consiste esa ayuda, porque hasta acá lo que, por lo menos esta gestión de gobierno me ha demostrado es que su único objetivo, su única meta es achicar los gastos del Estado. Sí, tal cual, motosierra, esta es la continuidad de la motosierra, ¿no? Y claramente uno en su casa también no gasta más de lo que entra, y si te endeudás sabés que después tenés que hacer un montón de esfuerzo para pagar, porque los compromisos de pago hay que cumplirlos, como en la casa. Pero hay cosas que uno no puede dejar de sostener desde lo económico, ¿sí? No podés decir, bueno, a mis hijos no los envío no los hago atender en el médico, por ejemplo. Claro, claro. Hay cosas que no se discuten. Bueno, igual hay un paralelismo ahí con toda la gente que está dejando de vacunar a los pibes. O sea, sí, por eso estamos ante un fenómeno, ante una sociedad que está cambiando y no sé si para bien, ¿no? Y bueno, habrá que ver y tomar registro de lo que está aconteciendo para después poder analizarlo, porque si no, volvemos a algo que es muy argentino también, de que hablamos de todos los temas, no hay tema que nos quede chico. Hablamos sin saber. Claro, entonces todos somos, opinamos de política, de economía, de educación, y nos dedicamos a cualquiera a cualquier otra cosa. Pero bueno, este sistema de enseñanza que combina el hogar con la escuela también tiene como de la mano algo que me preocupa. Porque si las infancias están... Dos cosas. Si las infancias están en los hogares y no están en la escuela, ¿quién está en casa enseñando? Yo te la cambio. ¿Quién está trabajando fuera de casa? Y papá. Ah. ¿Y quién está enseñando en casa? Claro. ¿Cuál es el modelo social que vamos a transmitir? Y yo me voy para los 50. Para el siglo pasado me voy. Y supongamos que, bueno, está mamá nada más y mamá trabaja fuera. Entonces, bueno, habrá que ir a la escuela. Ojo que no es algo, no es algo menor. Muchas infancias van a estar también privadas de la detección de vulneración de derechos. Las escuelas hoy son un elemento social indispensable y fundamental muchas veces para detectar estas vulneraciones y para poder intervenir. Hay muchísimas infancias que no pueden poner en palabras una situación de violencia en el hogar o en un ámbito distinto a la escuela, que cuando lo pueden decir en la escuela, se activan de manera inmediata todos los protocolos de acompañamiento y de asistencia, que de verdad funcionan. Nosotros en la provincia de Chubut tenemos un montón de recursos que se ponen todos a disposición de los estudiantes que transitan cualquier situación de necesidad.
de acompañamiento. Y hay algo que, bueno, que le pasa a todos los que ejercemos, o la gran mayoría de los que ejercemos la docencia en diferentes modalidades o con diferentes edades, que es la implicancia humana. Total. ¿Sí? Que no podés ver a una persona sufriendo, algo tenés que hacer. Sí. Bueno, eso me preocupa que haya niños, niñas que no puedan acceder a esta detección pronta de una situación que necesita de acompañamiento y que tal vez en el hogar no se puede resolver, no se puede asistir, no se puede acompañar. Y después, ¿en manos de quién, no? Estamos de acuerdo en que la familia es una institución fundamental en la construcción del entramado social, pero es la primera, ¿sí? ¿Dónde pone en práctica esa niña, ese niño, los elementos de socialización que transmite la familia, su sistema de valores? ¿Dónde lo pone a prueba y dónde lo pone en práctica? En la escuela. Es la escuela la que le da esa segunda instancia en términos de estudios de socialización. Claro. Una primera, la socialización primaria acontece en el núcleo primario de crianza, que a veces es, bueno, sabemos, familia no es mamá, papá, No, seguro. hijo, hija. En ese núcleo de crianza. Y la segunda socialización, que es una de las más importantes, porque justamente ahí las infancias ponen a prueba lo aprendido y ven qué es eficiente y qué no. Sí, y entran en juego otros valores, otras... Exacto. Claro, y se empieza a convivir con un otro, ¿no? Que situaciones que en el hogar no se van a dar, porque si se pelea con el hermano, un nene se pelea con el hermano, Tal se cual. pegan a empujón, se insultan, se gritaron, listo, se resolvió, después se amigan, se piden perdón, se dan un abrazo. Sí, los esa hermanos. dinámica familiar nunca Claro, es la misma en la escuela. pero en la escuela eso no escolar, ocurre. No ocurre. Y cuando ese niño que en la casa se pelea con el hermano en los empujones, lo quiere hacer en la escuela, advierte que no es posible. Y que si lo hace va a tener que tener un acompañamiento, va a tener que ser escuchado en su preocupación, en lo que lo molestó, y ayudado a ver que hay otras alternativas al empujón. Claro. Eso sí me preocupa. La legitimidad de cualquier reforma, por favor, hay que decir quiénes están escribiendo este documento, en base a qué diagnóstico se toman estas decisiones, cuáles son las fuentes teóricas que ayudan a respaldar este documento. Tienen que involucrar a las personas que estamos dentro del sistema ejerciendo diferentes roles para poder escuchar opinión. Y luego revisemos el formato social que se escurre entre la redacción de los artículos y la preservación fundamental de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque eso no se puede perder. O sea, seríamos de verdad poco inteligentes como sociedad si perdiéramos todo el terreno ganado en términos de derechos para las infancias. Gracias. Te quiero. Yo también. Y voy a dejarte pendiente para que ya empieces a pensar y traigas tu machete la próxima, el tema de la tecnología y la inteligencia artificial en la escuela. ¿Te gusta? Me encanta. También hay una ley educativa sobre inteligencia artificial. Bueno, vamos por ahí la próxima. Dale, Gracias. encantada.